operatividad de base de datos documental. Temas. Tema 1. Introducción a la extracción de datos. Tema 2. Aggregation Framework. Tema 3. Gestión de MongoDB, seguridad, respaldo y rendimiento. Tema 4. Charting, driver, referencias, donde consultar cada driver. Tema 1. Introducción a la extracción de datos. Como se muestra en la figura, para organizar datos de bases de datos documentales podemos aplicar la estructura del modelo de Data Warehouse con la extracción de datos utilizando la metodología de ETL, en la cual primero se extrae, luego se transforma y finalmente se carga cada uno de los resultados de los valores de la información que se quieran tener para que sean utilizados para análisis, reporting o data mining. De esta manera lo que estamos mostrando es que la extracción de datos puede ser considerada de diferentes fuentes, desde aplicaciones como aplicación de customer o de clientes, aplicación de ventas o de sales, aplicación de product o de productos, o que tengan otras consideraciones como archivos planos u otras fuentes de datos como extracciones de XML de fuentes bancarias o extracciones de web service de entidades públicas o referencias gráficas o imágenes, en fin, para que el ETL pueda hacer su proceso y mandar esto directamente al Data Warehouse. Lo interesante es que MongoDB le permite realizar este tipo de cosas como elementos documentales y le permite manipular a gran velocidad cada uno de los documentos, acelerando el tema de la disponibilidad para obtener un resultado relevante dentro del proceso de análisis, que no se convierta en un tema de procesos lentos. Tema 2. Aggregation Framework y MapReduce. El Aggregation Framework es la forma en la cual se procesan ciertos elementos queries dentro del find, en este caso, o del select, en el caso de las bases de datos con SQL, para poder obtener resultados agregados. Un ejemplo, yo quiero sacar el valor máximo del precio de un producto categorizado por una familia de productos específica. Entonces, las operaciones de agregación, ¿en qué orden se deben aplicar? Como mostramos en el gráfico, se muestra una forma en la cual se resuelve un Aggregation Framework. Por ejemplo, tengo el data, luego es ordenado, luego se hace un match para ver las coincidencias, se agrupa y se envía el resultado final. El motor quizás lo resuelva de un poco diferente. Primero vaya a ver que agrega los datos, hace el match entre varias sets de datos, luego ordene, luego agrupe y finalmente lo pueda devolver. Entonces, cada operación de agregación, cualquiera que sea, maximizar, minimizar, sumar, contar, sacar promedios y muchas de las operaciones estadísticas que existen o funciones financieras que tengan elementos de agrupación son consideradas elementos de agregación y están embebidos dentro de este Aggregation Framework. En el lado derecho vamos a encontrar un ejemplo un poco típico de una operación de agregación conocida con el nombre de distinct, que me va a arrojar los valores distintos existentes dentro de una columna. ¿Sí? Es otra forma de operación de agregación. MapReduce en JavaScript. Debido a que las operaciones de agregación tienen una limitante física en el servidor en el cual se están procesando, se diseñaron ciertas estructuras de almacenamiento conocidas con el nombre de Hadoop y que las bases de datos documentales también permiten, pero de otro punto de vista. Y estas operaciones lo que permiten a realizar es que se puedan tener paralelismo que pueda permitir ejecutar operaciones múltiples en diferentes nodos de procesamiento, que es el caso de las operaciones de MapReduce, que primero hace un mapeo de los valores y al final con los resultados produzca un reduce
que ya en sí es la operación de agregación. El MapReduce compite en Big Data con el framework que es para datos medianos y datos pequeños. Por ejemplo, yo aquí tengo dentro de el collection order el método MapReduce. Entonces le estoy indicando en la primera línea con el map que se indiquen cuáles son los campos que voy a mapear. En este caso, quiero mapear el campo CUSID y el campo amount, el monto. ¿Sí? Luego indico cuál es el campo que quiero reducir, ¿sí? Por medio del reduce. Este método de reduce a su vez me va a indicar el query de los campos que quiero obtener. Por ejemplo, en este caso quiero que nada más sean los status app y que me saque de salida el order total. Si vemos esto físicamente, lo que está pasando es que primero tengo las órdenes, los order, como está en el gráfico en la parte inferior. Luego se produce el query, donde solamente selecciono lo que tiene status A. Produzco el mapeo, ¿no? Saco los valores por separado. Digo, mira, los A123 tiene 500 y 250. Y el otro valor, el B212, tiene el valor de 200. Y finalmente produzco el valor de la reducción, ¿no? La operación en este caso de 500 más 250 me da 750 y la otra que era solo 200 se queda con el valor de 200 para de esta manera sacar con la operación de reducción el order total. Esto reemplaza a la función de group by que había en el query con SQL y reemplaza también a las funciones que hay dentro de find para hacer operaciones de agrupación dentro de MongoDB. Comparación de operaciones de agregación con MapReduce en MongoDB. Vamos a comparar en este caso MySQL con la operación de select que se va a realizar sobre una tabla de hecho en un data warehouse. En esta operación hay valores de agregación. Y en el lado derecho van a encontrar ustedes en MongoDB cuál es la operación equivalente para poder realizar el MapReduce. Por ejemplo, fíjense ustedes que el select de las dimensiones las está marcando dentro del método map, en el cual se especifica el lin1 y el lin2. Luego las operaciones de agregación son enviadas al lado del reduce. Las operaciones de agregación son el zone, el count, el ABG, el min, el max. Esas están siendo enviadas dentro del método reduce. El from es puesto como elemento dentro de la colección, o sea, a qué colección se está aplicando. El where, que son los filtros, son agregados dentro del query filter. Y el group by es agregado dentro de los métodos del map. Las operaciones de control como el having, el order by y el limit son puestos como elementos al final, métodos que son opcionales que se pueden aplicar al final del MapReduce. Lo importante de esta diapositiva es que ustedes se den cuenta que pueden hacer una traducción entre un query con una operación agregada hacia una operación tipo MapReduce en MongoDB. Tema 3. Gestión de MongoDB, seguridad, respaldo y rendimiento. Una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta en el presente es que las seguridades están en todos lados y las bases de datos, documentales y no documentales, cada vez aumentan más sus niveles de seguridad. Hay 4 elementos fundamentales que se deben de cubrir dentro de un esquema de seguridad. La una es la autorización, que es dar el acceso a alguien. La otra es la autenticación, que tiene que saber con quién se está conectando. El auditing, que tiene que ver con los principios de auditoría y seguimiento o trazabilidad de las acciones que hagan los usuarios con los datos. Y la encripción, que es la capacidad que tenemos para poder ocultar los datos reales frente a otro tipo de datos paralelos que no están físicamente escritos de la misma forma que se encuentran los valores. Por eso utilizamos diferentes métodos o funciones de encriptamiento o de encripción para poder realizar este tipo de actividades.
Respaldo. Una de las cosas que tenemos que conocer es que en la base de datos documental de MongoDB existe lo que se conoce como unas rutinas de backup. Estas rutinas de backup lo que hacen es copiar físicamente las colecciones de donde se encuentren y son enviadas hacia directorios de archive para que allí después puedan ser otra vez sustentadas en diferentes formas de respaldos. Estas actividades se las están haciendo de forma programada o pueden ser realizadas por invocación, de manera que se pueda sacar el respaldo. La restauración, que es al revés, poner un respaldo en el ambiente, consiste solamente en restaurar por medio de la invocación donde se encuentre el archivo respaldo para que sea subido otra vez al motor de la base de datos no documental. Tema 4. Sharding, driver, referencias, donde consultar cada driver. Lo que ocurre es que las colecciones son dispuestas físicamente en diferentes shards, ¿no?, o unidades de almacenamiento. Una colección de 1 terabyte puede estar compartida en 4 shards de 256 GB cada uno, de manera tal que el almacenamiento quede distribuido y no esté concentrado todo en una sola unidad física. El Application Driver lo que va a hacer es proveer de las rutinas que manejen al router para poder acceder a los diferentes shards de almacenamiento que tenga MongoDB, de forma tal que yo tenga una distribución de archivos que me dé una alta consistencia en las respuestas y que el almacenamiento quede seguro. De esta manera, las colecciones donde se van a encontrar los múltiples documentos siempre van a poder responder en caso de que exista algún tipo de elemento de fallo en el motor de base de datos no documental físicamente.